Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, y nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima nuestra Madre, el día de hoy hemos escuchado la historia del profeta Jonás. ¿Qué es Jonás en la Sagrada Escritura? Es el símbolo de los profetas de la misericordia de Dios. Dios ama a su pueblo, nunca deja de amarlo, nunca dejará de amarlo. Es un Padre. Y por eso, porque quiere su bien, envía profetas. Y envió también, aquí está, al profeta Jonás. Y ni siquiera lo envía al pueblo de Israel, lo envía a un pueblo pagano, Nínive. No eran israelitas, no eran judíos, pero eran hombres que vivían lejos de Dios, y Dios tiene misericordia. ¿Cuántos profetas Dios ha enviado a su pueblo? ¿Cuántos? Y desde Jesús, el Nuevo Testamento, con él, ¿cuántos también nuevos profetas ha enviado a su iglesia y al mundo en estos 2000 años de existencia? ¿Cuántos? Dios sigue enviando profetas, porque Dios es así. Un Dios que ha comprometido su palabra de salvar a su pueblo y no se echa para atrás. Para Dios eso es una alianza, un compromiso. Dios siempre busca salvarnos, queridos hermanos, siempre, siempre, siempre. Y precisamente en esto de la historia del profeta Jonás, resalta también ese amor misericordioso de Dios y al tiempo ese misterio que hay en el corazón del hombre, y es su libertad. Dios ama al hombre y sabe que el hombre no es una piedra, no es una planta, tampoco un ángel, es un ser humano, un ángel encarnado, y es libre, es libre, es libre. Ese misterio que hay en nosotros, que todos lo palpamos. Puedo hacer esto, puedo no hacerlo, o puedo hacer otra cosa. ¿Bien? Tengo un deber, puedo ir a estudiar, puedo no estudiar o hacer otra cosa. ¿Bien? O no hacer nada, simplemente. Esa es la libertad. Eso no lo tiene los bancos estos que están aquí de madera, no lo tienen. Sí lo tiene el corazón del hombre, porque es imagen de Dios. Esa es imagen de Dios. Por eso el profeta Jonás es un grito de dolor también de Dios, es un grito de dolor. Porque así como Jonás, todos los profetas
y también la Iglesia con sus profetas en estos 2000 años, sufre. ¿Cuánto sufrió el profeta Jonás? Él creía que ir a predicar a ese pueblo era meterse en la boca del lobo. Y huye, lo sabemos nosotros, huye de la misión que Dios le confía. Huye. Y dice la Sagrada Escritura que un pez grande lo traga y 3 días lo tiene encerrado. Y Jonás dice, bueno, pues no me queda más remedio que obedecer a Dios. Jonás también es símbolo de Jesucristo. Porque Dios, cuando quiere confiar a alguien una misión, y esto es toda la Sagrada Escritura, los profetas tienen que sufrir. Dios tiene misericordia de su pueblo, pero el instrumento, muchas veces, siempre, casi, tiene que sufrir para salvar. Tiene que sufrir. Y Jesús es el emblema de todos los profetas. Eso es su Semana Santa. Sufre. Pero Dios es así. Quiere hacer misericordia con su pueblo y el instrumento lo tiene que purificar. Le va a exigir la cruz. Y eso no es cómodo. Y este tercer elemento, esta tercera realidad que hemos también aquí ponderado. Quien escucha al profeta es el hombre libre. Todos nosotros también estamos aquí. Fíjense qué cosa. Dios es misericordioso siempre. Y para hacer misericordia envía a sus profetas. Hoy nada más preguntémonos si la Iglesia, con aquellos que buscan hacer el bien, no están sufriendo. El Papa cuánto sufre por todo lo que ocurre en el mundo. Y así todos los buenos. Hoy se sufre mucho, porque el mal está regado como el humo en todo el mundo. El pecado campea por todo lado. Se quiere legalizar el pecado, se quiere vivir en el pecado. A Dios ya no se le quiere como Dios. El hombre se hace Dios, vive en su pecado como lo más normal. En la televisión, en la radio, el pecado cunde. Y esto, queridos hermanos, es una realidad. Es una realidad, ¿no? Dios misericordioso envía mensajeros para hacer el bien y el corazón del hombre que escucha y que tiene una realidad, su libertad. Y en esta realidad, queridos hermanos, Dios le invita. ¿A qué le invita? A arrepentirse, que no tema su perdón. Es el Salmo 50 que hemos escuchado, el canto del profeta David. Se dio cuenta que había cometido adulterio. Se dio cuenta que habían asesinado al marido de esa mujer. ¿Y qué hace el profeta? Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Así empieza su confesión. El rey David se da cuenta que ha obrado mal y le pide perdón a Dios. Y Dios le perdona. Adúltero y asesino. Dios le perdona. Un hombre tan santo, hundido en semejante pecado. ¿Dios es malo?
Dios es rencoroso, ¿no? Le perdona, le perdona. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si hay debilidad, no temer ante Él, porque Dios perdona. Dios perdona. Pero también el Evangelio nos señala otro aspecto de la libertad del hombre. Esta frase de Jesús, ¿eh? La reina, dice, del sur, desde los confines de la tierra vino a escuchar a Salomón. Y aquí hay uno más que Salomón. Se está refiriendo así. A Jesús no le escucharon. Y dice también, los hombres de Nínive se convirtieron con la predicación de Jonás. Lo hemos escuchado en la primera lectura. Se convirtieron. Y sin embargo, los oyentes de Jesús, muchos, no se convirtieron ante su predicación. Y Jesús dice aquí, yo soy más que Jonás. ¿Por qué no escucharon a Jesús muchos? ¿Por qué? San Pablo en su carta a los Romanos medita esto en los primeros capítulos. ¿Qué ha pasado? El pueblo de Dios esperando 2000 años y la inmensa mayoría llega el momento del Mesías y no creen. Piden su muerte en cruz. ¿Por qué? Dice el apóstol. ¿Y por qué el pueblo pagano que no esperaba a Dios ahora está creyendo en Dios? ¿Por qué? Ellos han escuchado a los profetas años y años, han esperado y sabían dónde iban a nacer, cómo iba a vivir, y llega el Mesías y le cierran la puerta. ¿Por qué? Y eso también, queridos hermanos, sobre todo en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan, si mal no recuerdo, está en ese capítulo tan fuerte. Ya en el capítulo 3 da una respuesta. Pero en el famoso capítulo, final del capítulo 9, ¿no? Esa terrible realidad. ¿Por qué? ¿Por qué a Jesús no le escucharon? No le escucharon. Y termina en el capítulo 12 con esa gran conclusión. Dice San Juan, aunque había realizado tan grandes signos delante de ellos, no creían en él. Así se cumplía el oráculo pronunciado por el profeta Isaías. Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? No podían creer. Así había dicho Isaías, he cegado sus ojos, ha endurecido su corazón para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. ¿Por qué? Dice, qué imagen tan fuerte. Qué imagen tan fuerte. No creyeron muchos. ¿Por qué? Aquí dice, no podían creer. Veían la luz y no querían aceptarla. Verían la verdad, escuchaban a Dios, escuchaban a Jesús y no querían aceptarlo. ¿Por qué? Dice, porque no, simplemente. Está en el capítulo 3 de San Juan, en el versículo tremendo, el único versículo donde habla de este misterio. Versículo 19. No creyeron. ¿Por qué no creyeron muchos a Jesús? Dice, porque sus obras eran malas. No porque no entendiesen,
es que no querían dejar las obras malas, querían vivir en el pecado. Con esto San Juan nos dice que cuando uno permanece en el pecado, se hace esclavo por el pecado, y aunque te hablen, aunque te den razones para creer a toneladas, no vas a creer, porque el corazón se endurece. Se endurece. Fíjense, por eso hoy día, tiempo de Cuaresma es una invitación a la misericordia de Dios, no temer. Perdona a David, adúltero y asesino, y era un santo el que cometió ese pecado. Y Dios nos dice a nosotros: no permanezcas en el pecado, porque el riesgo es, te vas apegando en el pecado, te vas apegando, y peligro es de que te quedes ahí atrapado por las garras del pecado. Y te hablan de Dios, te hablan de conversión y no quieres, como muchos en tiempo del Señor. Por eso no es raro cuántos hermanos, lo sabemos, quizá cometen los mismos pecados que David, el adulterio, y hoy cuántos están justificando el adulterio, que dicen que es normal, es parte de la vida. Es el misterio del pecado, es el misterio de la iniquidad, es el misterio. Tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, para entender la gran misericordia de Dios. Dios no se cansa de su pueblo, no se cansa, seguirá enviando profetas, la Iglesia seguirá hablando con dolor, y nos toca a nosotros pedirle al Señor un corazón quebrantado y humillado. Tú, Dios mío, no lo desprecies. Se lo pedimos a nuestra Madre, que no permita que la tiniebla tome posesión de nuestro corazón. Si uno peca, pidámosle al Señor cuanto antes confesarse, pedir ayuda, y ahí está, uno sale de eso. Dice el profeta Joel, termino ya con esto: convertíos a mí, dice el capítulo 2, versículo 12, convertíos a mí de todo corazón, porque yo soy compasivo y misericordioso. Qué bonito, qué distinto de nuestro corazón si se deja dominar por el otro pseudodios que es el demonio. No es compasivo ese hombre, ese ser, es cruel. ¿A cuántos cegó, fíjense, en tiempo de nuestro Señor? Rechazaron al mismísimo Dios. Que la Virgen no permita que caigamos en ese poder. Amén.